Roma 3. Seguimos viajando por la ciudad de Roma. Deleitémonos con su cultura. En cuanto a la cultura, ha pasado de Florencia a Roma, de la corte de los Médicis a la corte del Papa. El estilo arquitectónico cambia. Hacia el siglo XIV, el papado tuvo declinación en su poder político. Las tensiones con Inglaterra y Alemania dañaron al papado. Hay un renovado interés por el clasicismo que da origen al Renacimiento. La herencia cultural y artística de Italia presenta artistas, músicos, escultores, pintores, escritores que desbordaron toda Italia. El Pincio, Roma, Italia. El movimiento religioso denominado Contrarreforma tuvo un profundo efecto sobre Roma. Se estimuló un profundo sentir religioso. En 1831 se fundó en Italia un movimiento político conocido como Italia Joven. Su meta era la creación de una república italiana. El Risorgimento, resurgir, fue la fuerza fundamental. El Pincio, Roma, Italia. Entre los líderes de la unificación de Italia estaban Mazzini, el conde Camillo Cavour y Garibaldi. Roma, levántate cual ave fénix, reencuéntrate con tu esencia y tu pasado glorioso. Roma, Piazza del Popolo. El obelisco egipcio fue traído a Roma por el emperador Adriano y ubicado en el Pincio en el año 1822 por el Papa Pío VII. Los políticos hicieron esfuerzos conjuntos para modernizar Italia tras la unificación. El Pincio. Vista desde el mirador, vemos Roma, Italia, desde allí la vía Borghese. El 14 de marzo de 1861, el Reino de Italia fue proclamado en Turín. Venecia y la región del Véneto se unieron 5 años después. Embajada de Argentina en Roma. Estatua de Manuel Belgrano. La misma embajada con estatua de Bartolomé Mitre. Desde Santa María in Monti, el Pincio. Piazza España. Roma conoció después tiempos difíciles. Las 2 guerras mundiales, Mussolini, derrotas en Grecia y Etiopía, alianza con Alemania, guerra contra Alemania. Esta es la Piazza de España y las escalinatas españolas que tomaron ese nombre porque ahí estaba el Palacio España, residencia del embajador español en la Santa Sede. Ahora veamos un poco de las fuentes que deleitan a la ciudad de Roma. Esta es la fuente de los 4 ríos. Pertenece a Gian Lorenzo Bernini. Detalle del río Ganges de 1651. Se encuentra en la Piazza Navona. Son 4 esculturas de mármol de dioses de ríos: Nilo, Danubio, Tigris y Río de la Plata. Esta es la Fontana di Trevi, diseño de Nicola Salvi. Neptuno en el centro. Abajo 2 tritones, en este caso vemos solo uno, con un caballo, en este caso calmo, y el del otro lado que no vemos, corcoveando, para representar el mar en sus diferentes estados. La ciudad de Roma conoció la ayuda del Plan Marshall de Estados Unidos, que permitió una gran reconstrucción de la ciudad.
en este caso la Fuente de las Tortugas. Está en la Plaza Mattei. Giacomo della Porta, Taddeo Landini y Andrea Sacchi construyeron esta hermosa fuente. Nuevamente la Fuente de los Cuatro Ríos, en este caso el río Danubio, y recordamos que pertenece a Gian Lorenzo Bernini, realizada entre 1648 y 1651. Esta fue la reconstrucción del Campidoglio, la plaza del Campidoglio, de 1536. Fue urbanizada por Miguel Ángel. Pablo III le pide que remodele la plaza del Capitolio. Respeta el óvalo y a su alrededor sitúa el Palacio del Senado, el Palacio Nuevo y el Palacio de los Conservadores. Ahora vemos la hermosa Basílica de San Giovanni in Laterano. Significativa grandeza. Los papas fueron coronados aquí hasta 1870, cuando la Roma Pontificia, hasta entonces un estado independiente, cayó vencida por los ejércitos de la monarquía de Saboya. San Juan in Laterano, Roma. Triclinium leonino, tumba del Papa León III, construida por Fontana. Esta construcción perteneció a la capilla privada de los primeros pontífices y fue salvada porque Fontana, al tratar de construir el palacio, trasladó de esta parte al otro lado de la calle. Emblemas que pertenecen al Real Pontificio, también de San Juan in Laterano, escudos y blasones. El emperador Constantino había mandado construir esta basílica cristiana sobre tierras confiscadas a la familia Laterani. Luego acá se formó una finca donde vivían los papas. Estas puertas de bronce, que también corresponden a San Juan in Laterano, fueron llevadas desde la curia o senado a este lugar en el año 1600. En 1860 se produce la unificación italiana. El primer ministro Cavour hizo un comentario: hemos creado Italia, ahora debemos crear italianos. Este es el pavimento de la iglesia de la Basílica de San Juan in Laterano. Fue realizado durante el reinado del Papa Martín V. Es un pavimento cosmatesco en la nave central. Este es un emblema también en el mismo piso, que representa al Papa. Es un símbolo que culmina en una tiara papal, una gran corona en forma de colmena, y dos llaves cuadriculadas, lo cual significa que en este grupo hay un papa en el árbol genealógico. En el interior de San Juan in Laterano, altar de San Pedro, relicario con las cabezas de San Pedro y de San Pablo, fundadores de la iglesia. En el año 1870, las tropas italianas entraron en Roma. San Juan in Laterano, estatua de San Juan Bautista y tumba del Papa Martín V. Basílica. El baldaquino gótico contiene una mesa de madera que San Pedro habría usado para celebrar misa. El baldaquino gótico con frescos sobre el altar principal, donde solo está autorizado a dar misa el Papa desde 1777. Puerta en San Juan in Laterano. Este es el palacio que fue construido para que vivieran los papas.
esto también construido por Fontana, reemplazó la residencia papal originaria que después de 1000 años se encontraba muy deteriorada. Nuevamente el santuario de los santuarios, la Escala Santa, enfrente del Palacio San Juan in Laterano, capilla privada de los primeros pontífices. San Juan in Laterano. Su significativa grandeza no sorprende, ya que los papas fueron coronados aquí hasta 1870. Otra vista de la misma iglesia, con toda su magnificencia interior, refleja el genio creativo de Francesco Borromini, quien en 1646 renovó su interior. San Juan in Laterano. Otra vista del mismo lugar. El magnífico techo. Vista de San Juan Bautista. Una recorrida por los alrededores, por la ciudad de Roma. Una universidad. Frescos de San Juan in Laterano. Aquí representan el bautismo de Constantino, que pertenece a Rafael. Basílica de San Juan de Trán. Ahora hemos caminado más o menos 1 kilómetro y llegamos a la iglesia de Santa Croce in Jerusalén. Es una iglesia magnífica, también con un maravilloso pavimento cosmatesco y un fascinante fresco del ábside. El techo. Roma hoy en día tiene casi 3 millones de habitantes, la mayoría provenientes del Lacio o del sur de Italia. En 1960 en Roma se realizaron los Juegos Olímpicos. Y aquí estamos ante una escultura de Miguel Ángel. Iglesia Santa Croce. Esta iglesia fue creada por Santa Elena para guardar los restos de la cruz de Cristo que ella había encontrado cuando visitó Jerusalén. Por eso que la basílica se llama de la Santa Cruz in Jerusalén. Formaba parte del Palacio Cesoriano. Murallas. Acá vemos cómo la iglesia de Santa Croce responde al barroco. Tiene un frente cóncavo y convexo. Y detrás, como esto era un palacio, detrás se erigió una columna, una torre, lo cual no parece indicar que esto fuera una iglesia. Roma y el Vaticano han conservado el legado romano. Roma constituye en la cadena de la historia uno de los eslabones centrales. En verdad, los romanos no fueron auténticos creadores, pero sí formidables organizadores. A ellos debemos la sistematización del derecho y de las ciencias políticas, lo que permitió mantener durante siglos su imperio.